Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Turisteando con Vini. Hoy nos encontramos en un lugar lleno de historia, naturaleza y misterio, el Desierto de los Leones. ¿Están listos para explorar este icónico destino de la Ciudad de México conmigo? Pues tomen su mochila y acompáñenme. El Desierto de los Leones se encuentra a tan solo 30 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. La mejor forma de llegar al parque es en auto. Una de las vías más recomendadas es la carretera México-Toluca y tomar la salida a Acopilco. Unos metros más allá, tomar el retorno a mano izquierda y en unos kilómetros sobre la carretera Toluca-México encontrarás la señalización de ingreso al parque. En mi caso, salí desde Naucalpan, Estado de México, que está a tan solo 24.5 kilómetros, por lo que con algo de tráfico llegarás en 45 minutos aproximadamente. Una vez que agarres la desviación, toda la calzada Desierto de los Leones ofrece un paisaje único con bosques en ambos lados. Es importante tener en cuenta que la ruta que atraviesa el Desierto de los Leones tiene un horario para el ingreso. Hay una pluma que realiza el control para su acceso y su salida. El Desierto de los Leones es una joya histórica que alguna vez fue un convento de la Orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo XVII. Este sitio sagrado ha sido testigo de siglos de historia y cambios, desde su fundación en el año de 1606 hasta su secularización, que es el acto de expropiación de los bienes de la Iglesia por parte de los gobiernos laicos. Esto se dio en el siglo XIX. El lugar fue declarado reserva forestal en el año de 1876 y tiempo después se coronó como el primer parque nacional de la Ciudad de México, distintivo otorgado por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, en el año de 1917. Después de décadas de abandono, el Desierto de los Leones fue restaurado y transformado en un parque nacional en la década de 1970. Hoy en día es un destino turístico muy popular que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Un dato muy curioso es que antes de que fuera área natural protegida, se le conoció con el nombre de el Desierto de Nuestra Señora del Carmen en los Montes de Santa Fe. Se le llamó desierto no por sus condiciones geográficas, en realidad es un bosque de coníferas, es decir, su nombre fue un tema de escasez de población, de ahí su nombre de desierto. Ahora bien, la Orden de los Carmelitas Descalzos ubicaban sus conventos fuera de las ciudades, en zonas desiertas. Respecto a cómo se adoptó el nombre de los leones, existen dos versiones. Una se refiere a que en el bosque habitaba el gato montés, que es muy parecido a un león, y la otra hace mención a los hermanos León, dueños de las tierras y representantes de los carmelitas ante la corona española. Por lo tanto, y a la fecha, se le ha conocido como el Desierto de los Leones. Pero no solo es historia lo que encontrarás aquí. El Desierto de los Leones ofrece una abundante biodiversidad con senderos que te llevarán a través del bosque de oyamel, pinos y encinos. Es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza y las caminatas al aire libre. Además de las caminatas, el parque ofrece actividades como ciclismo de montaña, paseos a caballo y visitas al exconvento, donde podrás aprender más sobre la historia y la cultura de este lugar único. No te pierdas las impresionantes vistas de los miradores del parque. La entrada al Parque Nacional es gratuita y está abierta de lunes a domingo de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Un horario ideal para ir desde muy temprano y disfrutar de los encantos que la naturaleza ofrece en este lugar. El estacionamiento del exconvento tiene un precio de 50 pesos por vehículo. Obvio, este precio puede variar de acuerdo a la temporada o con el paso del tiempo.
También el acceso al exconvento tiene un costo que oscila entre 19 y 35 pesos por persona, pero también puede variar. Aquí el horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Dentro del exconvento encontrarás una iglesia de grandes dimensiones, pero sin lujos en su interior, ya que esta fue abandonada. Además está el Museo Zapata, con diferentes objetos de la época revolucionaria, y el Museo Bicentenario, donde hay muchas fotos y figuras a escala del convento, entre otras tantas cosas más. Igualmente puedes disfrutar de los bonitos jardines, adentrarte en las catacumbas, los pasillos y conocer las diferentes leyendas. Nosotros pedimos un deseo en la fuente arrojando una moneda. Por otro lado, no puedes dejar de visitar las 8 ermitas escondidas en el bosque. Anímate a caminar por los senderos y descubre por qué esos lugares eran elegidos como sitios de paz. En los alrededores del exconvento también hay un santuario de los venados de cola blanca, otra actividad que seguro disfrutarás si vas en compañía de tu familia. Pero te recomiendo tener mucha condición física, ya que para llegar ahí hay unos escalones empedrados que parecen interminables, pero finalmente puedo decirte con honestidad que vale mucho la pena. Solo vean estos grandes paisajes. Son verdaderamente hermosos. Aquí hay mucha vida. Después de explorar el Parque Nacional y el exconvento, ¿qué tal si hacemos una pequeña parada para degustar de un rico alimento? Con tanta caminata, en verdad da mucha hambre. En los alrededores del Desierto de los Leones encontrarás diversos puestos de comida que ofrecen platillos tradicionales mexicanos, como son los tacos, las quesadillas, los tamales, los pambazos, un chocolate caliente, entre otras tantas cosas más. Nosotros no nos quedamos con las ganas y probamos de todo. Eso sí, yo con mi respectiva cerveza. Salud. No olvides probar la deliciosa comida local durante tu visita. Terminando de comer, puedes visitar los diversos puestos donde venden artesanías, vestimentas tradicionales y sombreros, entre otras tantas cosas. Otra opción que puedes tener para comer, si no quieres gastar en los locales comerciales, es preparar tus alimentos en los asadores y relajarte. Estos espacios están acondicionados al costado de la ruta, que queda de paso desde que ingresas por la calzada que te lleva al exconvento, ideal para disfrutar de la naturaleza y un tranquilo día de picnic. Nosotros hicimos solo una pausa ahí, ya en nuestra retirada de este hermoso parque nacional. Y como pueden ver, el lugar cuenta con zonas de parking, los asadores, instalaciones cómodas para tomar un descanso, tomar fotografías y selfies y poder respirar del aire puro que ofrece este hermoso lugar. Eso sí, no está permitido acampar ni hacer fogatas en el parque, solo es válido disfrutar el día hasta las 5 de la tarde. Recuerden que hay que cuidar y mantener estos hermosos lugares que nos brinda la madre naturaleza. Y así concluye nuestra visita al Desierto de los Leones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este lugar único. No olviden suscribirse para más aventuras y déjenme en los comentarios qué destino les gustaría que exploráramos la próxima vez. Hasta pronto, mis queridos viajeros.